Muy bien, en esta oportunidad en este tercer video me parece, vamos a continuar viendo la parte orgánica que nos presenta esta propuesta de reforma integral a la normativa para el tema de prevención de lavado de dinero. Nos vemos en unos segundos. Efectivamente, vamos a tratar de seguir con los artículos que dijimos realmente que nos parecía que planteaban un desarrollo orgánico o un desarrollo de los órganos que integraban al sujeto obligado. Estableciendo las obligaciones, las composiciones, las denominaciones de cada uno de esos órganos. Y aunque nos extendimos un poco en el video anterior, creo que el detalle era necesario para que ustedes hicieran su evaluación. Aquí la idea es que yo trato de explicar y ustedes como oficiales de cumplimiento, como destinatarios a futuro de esta norma, pues tengan sus opiniones, sus consideraciones, nos las hagan llegar y ojalá pues puedan ir escribiendo sus inquietudes para que luego se las hagan llegar al órgano, a su jefe, en este caso, ¿verdad? Recordando que esta es una normativa que va a regir básicamente a todos los sujetos obligados de todas y cada una de las superintendencias. Ok. Vamos con el tema de la responsabilidad de la alta gerencia. Realmente me agrada el contenido de este artículo 8 porque me parece que trae a la alta gerencia del sujeto obligado y le dice: necesito que usted colabore con la labor de cumplimiento, dándole los recursos necesarios para que hagan su labor, ¿verdad? Vea que la disposición siempre le deja el mensaje a la alta gerencia de que está bajo la supervisión del órgano de dirección, ¿verdad? Y usa la palabra responsable y dice que es la responsable de implementar las actividades del sujeto obligado en torno a la gestión para prevenir los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, la idea es que entendamos que la alta gerencia tiene la obligación y es el responsable de implementar, no de intervenir, no de participar, sino de implementar. Acuérdese de la regla de la independencia. Entonces, tiene que dar lo necesario para que esto se haga. Ahí es donde establece en los literales verbos como velar, supervisar, asignar, asegurar, ¿verdad? Ahora, ¿velar qué? Velar porque se asignen los recursos humanos, financieros y tecnológicos aprobados por el órgano de dirección para la oficialidad de cumplimiento. Entonces, oficialidad de cumplimiento presenta su estructura y sus necesidades al órgano de dirección, ¿verdad? Al consejo de administración, a la junta directiva. Los aprueban, los modifican en lo que consideren necesario y una vez aprobado, entonces eso baja a la gerencia, baja a la alta gerencia para que se lleve a la realidad todo esto. Y vea que habla de recursos humanos, financieros y tecnológicos, tres grandes áreas de recursos y herramientas que necesitan las oficialías de cumplimiento para desarrollar un sistema preventivo eficaz. Repito, recursos humanos, financieros y tecnológicos. Entonces, creo que va acuerpando, va respaldando a cumplimiento para que se apalanque en el acuerdo del consejo para luego que la alta gerencia no tenga excusas
para asignarle lo que se aprobó a nivel de junta directiva. ¿Ok? El literal B supervisa las áreas operativas del sujeto obligado para garantizar el cumplimiento de sus políticas, procedimientos y controles en esta materia, ¿verdad? Ok. Importante. Aquí la alta gerencia se va a encargar de que todo el mundo tenga la cultura preventiva, de que todo el mundo se comporte como tiene que comportarse frente a la oficialidad de cumplimiento y frente al ordenamiento interno del sujeto obligado. Ella va a supervisar, y cuando a uno le dicen usted es el encargado de supervisar, quiere decir que tiene la obligación en este caso de que tener mucho cuidado para que todas las áreas del sujeto obligado, y en este caso las áreas operativas, cumplan con el ordenamiento interno preventivo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Literal C. Asigna. ¿Asigna qué? Asigna las responsabilidades relacionadas con la aplicación de las medidas preventivas del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva por parte de las áreas de negocio y la función de gestión de recursos humanos del sujeto obligado. Entonces, aquí no es, repito, que la alta gerencia va a intervenir en las funciones de la oficialía de cumplimiento. No, regla de independencia, regla de independencia. El inciso C lo que nos dice es que, bueno, alta gerencia, usted va a tomar lo que son las obligaciones establecidas para las áreas de negocios y el área de recursos humanos con respecto al ordenamiento preventivo interno, y entonces usted va a asignar las responsabilidades. Es decir, usted es el encargado de decirle a el área de negocios, mire, sus obligaciones son estas, de acuerdo a lo que se aprobó para oficialía de cumplimiento y de acuerdo a las políticas internas que ya se aprobaron. Y a usted, recursos humanos, es importantísimo que colaboremos y que coordinemos con cumplimiento en el proceso de contratación de agentes, porque esto es lo que establece las políticas y manuales de cumplimiento. Entonces, es básicamente el mensaje de cumplimiento, es el mensaje del cumplimiento diario en estas áreas, y eso es, de nuevo, para mí, una voz de apoyo, una norma que apoya la labor de cumplimiento, y es una obligación de la alta gerencia. Entonces, al estar como una obligación, definitivamente la oficialidad de cumplimiento puede acudir a la alta gerencia para decirle, viene, tengo problemas con el área de negocios porque no me están cumpliendo esto y esto, así que necesito que usted les hable. Pero ¿por qué nosotros? Si usted es el de la... Bueno, porque el literal C de la norma 8 dice que usted tiene que asignar las responsabilidades. Entonces, va a ser necesario esa labor de coordinación y de respeto, ¿verdad? De respeto. ¿Ok? Y el literal D dice que asegura que el código de conducta sea conocido y aplicado por todo el personal del sujeto obligado. Fundamental, muy importante, porque me parece que como que va cerrando el círculo respecto del el apoyo al área de cumplimiento para que, y disculpe si digo apoyo al área de cumplimiento, realmente es apoyo a la cultura de cumplimiento, ¿verdad? Pero como el área de cumplimiento tiene su función de generar una serie de cosas relacionadas con esa cultura, entonces por eso lo digo, y porque históricamente han habido problemas con respecto al cumplimiento del código de conducta. Entonces el mensaje es, tenemos un código de conducta, hay que hacerlo respetar y hay que aplicarlo tal cual ese reglamento o ese código de conducta dice. Bien, entonces
Vean ustedes que este artículo 8, en mi criterio, aporta herramientas importantes a la labor de cumplimiento institucional, ¿verdad? Institucional, y no da pie a la alta gerencia a ejercer discrecionalmente esto. No hay discrecionalidad. Hay que aplicar todos esos literales, ¿verdad? No es voluntario, es obligatorio y está bajo la supervisión del órgano de dirección. Entonces debe de interesarle cumplir con todo esto. ¿Ok? Vamos al artículo 9. El artículo 9 nos habla del comité de cumplimiento. Comité de cumplimiento, y entonces establece siempre, porque es de ahí de donde baja en cascada todas las obligaciones relacionadas con cumplimiento, y establece que el órgano de dirección del sujeto obligado a establecer en forma permanente un comité de cumplimiento que le brinde apoyo en la vigilancia de la gestión eficiente del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El comité de cumplimiento debe reportar directamente al órgano de dirección. Ok, entonces veamos que este párrafo aclara, confirma algo que se ha venido haciendo, y es que el órgano de dirección, la junta directiva, el consejo de administración, es el que nombra, el que está obligado a nombrar un comité de cumplimiento. Temporal, no, de forma permanente. Lo que pueden variar son los miembros de ese comité de cumplimiento, ¿verdad? Pero el comité como tal existe hoy, mañana y siempre, salvo que deroguen la redacción del párrafo que utiliza la forma permanente o lo cambien, ¿verdad? Y agrego una línea para que quede con fuerza, y es que el comité de cumplimiento va a reportar directamente al órgano de dirección. Ahora, ¿cuál es la función del órgano del comité de cumplimiento? Que le brinde apoyo en la vigilancia de la gestión eficiente del riesgo en esta área de cumplimiento. Ahora, ¿apoyo a quién? Apoyo al órgano de dirección. Apoyo al órgano de dirección. Vea que es una labor de apoyo, ¿verdad? Y entonces debe tener mucha sabiduría el comité de cumplimiento de cómo desarrolla sus labores, cómo desarrolla sus actividades, para no romper el principio de independencia que defiende la normativa, ¿verdad? El comité de cumplimiento debe contar con una normativa aprobada por el órgano de dirección en la que regule su funcionamiento, integración, rotación de sus miembros, el alcance de sus funciones, periodicidad de sus sesiones, los procedimientos de trabajo, que incluyen entre otros elaboración de actas, registros sobre los temas tratados, deliberaciones y decisiones, la forma en que se aprobarán los acuerdos y la manera en que informará al órgano de dirección. Entonces, el comité de cumplimiento dicta su operativa interna, ¿verdad? Su operativa interna, su normativa interna, y la propone al órgano de dirección para que éste la apruebe, y mínimo debe de incorporar esos ítems. Ahora, hay algo que yo he hecho de menos en este artículo 9 y en este artículo 10 que sigue, es el tema de la cantidad de miembros de este comité. Vea que el artículo 10 habla de la conformación, y repite que el órgano de dirección va a nombrar a los miembros del comité de cumplimiento, que debe estar conformado por personas con un balance de habilidades, competencias y conocimientos que de forma colectiva posean las aptitudes necesarias para atender sus
responsabilidades y debe ser presidido por un miembro del órgano de dirección. Entonces, habla de la conformación y habla de un balance de conocimientos, es decir, no todos deben de tener el mismo conocimiento, sino que debe haber un balance de conocimientos de manera tal que en la sumatoria final permitan que haya una aptitud colectiva, ¿verdad?, de equipo, de comité, que sean las aptitudes necesarias para atender sus responsabilidades, ¿verdad? ¿Ok? Y siempre va a ser presidido por el miembro órgano de dirección. No dice cuántos son, no dice cuántos son. Entonces, pareciera que está proponiendo una apertura en ese sentido y pues que sea el órgano de dirección el que define cuál es la cantidad. Yo honestamente, a mí me dejaría más tranquilo si esta norma dijese un mínimo de miembros, ¿verdad? Ni siquiera está mencionando eso. Hoy en el artículo 32 de la normativa se habla de un mínimo de 4 miembros del sujeto obligado, ¿verdad? Y es más, dice quiénes, dice el gerente general, un miembro de la junta directiva u órgano colegiado equivalente, un funcionario de alto nivel del área operativa del sujeto fiscalizado y el oficial de cumplimiento. ¿Ok? Y da el concepto de qué se entiende por un funcionario del área operativa. Y ahí sigue desarrollando el artículo 32 vigente de la normativa ese tema. Este artículo 10 ni el 9 anterior nos hablan de esa composición, de esa conformación. Tengo la impresión de que se les olvidó, tengo la impresión. Si no, de lo contrario, el mensaje va a ser que hay apertura respecto de esa conformación, la cantidad y respecto de quiénes, ¿ok? Ahora, repito, yo quedaría más tranquilo si se dijera un mínimo de personas, mínimo, no máximo, mínimo. No necesariamente que se diga quiénes, ¿verdad? Pero sí que responda a ese balance y a ese equilibrio de fuerzas, siempre protegiendo la regla de independencia del oficial de cumplimiento. ¿Ok? El segundo párrafo confirma de que el oficial de cumplimiento es un miembro permanente de este comité, con voz y voto, salvo en los temas relacionados con la evaluación del trabajo de la oficialía de cumplimiento, por un tema de meros conflictos de interés, ¿verdad? Déjenme ver aquí qué nos dice, si vale la pena resaltarlo aquí el artículo 32. Ok. Bueno, no, por lo menos no lo veo así a vista rápida, ¿verdad? Ok. Bien. Bien. El tercer párrafo del artículo 32 actualmente dice que, bueno, pero esto ya es para la aplicación de los grupos financieros. Bien, vamos a ver qué dice aquí al respecto. El tercer párrafo dice que el órgano de dirección debe considerar la rotación periódica de los miembros del comité para evitar la concentración excesiva del poder y promover nuevas perspectivas. Esta rotación debe tener en cuenta la competencia y experiencia de los miembros nominados. Entonces, esa rotación deja claro a qué se debe, a qué se refiere. Entonces, digo el por qué y el para qué, ¿verdad?, de esa rotación, lo cual nos parece pues que es sano, ¿verdad? Continuamos
con la propuesta del artículo 11, es interesante que este artículo 32 actual, pues lo están dividiendo en varios artículos, ¿verdad? En varios artículos. Básicamente, lo que establece la propuesta del artículo 11 es que en los grupos y conglomerados financieros se va a poder constituir un comité de cumplimiento corporativo, que es lo que ha venido existiendo y que debe atender lo establecido para el comité de cumplimiento. Viene y habla de la conformación y dice que debe estar conformado por personas con un balance de habilidades, competencias y conocimientos, que de forma colectiva posean las aptitudes necesarias para atender las responsabilidades y necesidades específicas de cada área del mercado financiero en que participen los sujetos obligados, miembros del grupo o conglomerado. Entonces, ese balance de conocimiento y experiencia se repite aquí, pero ya llevando el mensaje de que debe ser más pleno, en el sentido de que si el conglomerado o el grupo financiero tiene empresas que trabajan en el área de intermediación financiera, en el área de valores, en el área de pensiones, en el área de seguros, entonces ese comité de cumplimiento corporativo debe tener un balance de conocimiento en esas áreas, lo cual nos parece totalmente, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Ok, en cuanto a las funciones, este artículo 12 tiene el detalle de las funciones y vea que habla de revisar, de proponer, de vigilar y de presentar informes al órgano de dirección. ¿Ok? Ahora, no es una lista exhaustiva, porque el primer párrafo del artículo 12 establece que el comité de cumplimiento y el comité de cumplimiento corporativo son responsables, entre otros asuntos de los siguientes. ¿Ok? Revisa las políticas, procedimientos, normas y controles implementados por el sujeto obligado para cumplir con el marco normativo y vigente en esta materia de cumplimiento. Ok, habla de revisar. La pregunta que queda en el aire es, y tendremos que interpretarlo, o habrá que sugerirle que lo aclaren, las revisa, pero ¿podrá modificarlas? ¿Podrá decirle a cumplimiento, nos parece que debería de cambiarse, actualizarse esto y esto? Hay que tener mucho cuidado, como lo dije antes, y muy especialmente en cuanto a las funciones de el comité de cumplimiento, porque no quisiera yo que el comité de cumplimiento rompa con la regla de independencia del oficial de cumplimiento. No quisiera que se rompa con esa independencia, porque es fundamental. Y recordemos que en el comité de cumplimiento va a haber definitivamente alguien del consejo directivo, de la junta directiva, del consejo de administración. ¿Okay? Entonces hay que manejarlo de manera muy prudente, tanto el lado de cumplimiento como el lado del comité como órgano, de manera tal de que no caigan en una anulación, en un bloqueo de la regla de independencia, y eso hay que dejarlo muy claro. Yo sugeriría que en este artículo 12 se agregue un parrafito, y es que ninguna de las atribuciones anteriores deberá servir para evitar el cumplimiento de la regla de independencia o el principio de independencia de la oficialidad de cumplimiento, ¿verdad? Eso yo lo sugiero, porque si no entramos en interpretaciones y entonces cada quien jala por su lado, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y si se pudiera hacer, esto sería como borrar con el codo lo que se hace con la mano, ¿verdad? Entonces se le dice al oficial de cumplimiento, tiene regla de independencia, aplica regla de independencia para usted, pero con el codo se le dice, no, la verdad es que aquí
con el comité de cumplimiento trato de anular esto para que usted no tenga tanto poder. Entonces hay que tener cuidado en eso. Yo sugeriría agregar un párrafo que lo deje clarísimo. Propone al órgano de dirección las políticas de confidencialidad en el manejo de la información propia respecto a empleados, directivos y socios y aquella a la que tienen acceso en el tratamiento de los temas relacionados. Entonces, esta es una generación de normativa, un campo de generación de normativa, porque van a tener que elaborarlo, ¿verdad? Puede ser que le pidan eso al oficial de cumplimiento y luego ellos lo revisan, pero digamos, desde el punto de vista legal, la génesis de estas políticas debe ser el comité de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, es en un tema específico y son los temas de confidencialidad en el manejo de información propia respecto a empleados, directivos, socios y aquella que tiene acceso en el tratamiento del tema preventivo, ¿verdad? En el literal C se habla de proponer el apartado sobre las políticas para la prevención en esta área de cumplimiento que se deben incluir en el código de conducta para su aprobación por parte del órgano de dirección. Y al menos ese apartado debe incluir las responsabilidades, consecuencias legales y medidas o sanciones disciplinarias relacionadas con este tema. Como ustedes pueden ver, el comité de cumplimiento se le está dando bastante trabajo. Por eso es importantísimo que ese balance de conocimientos exista. Ahora, es una propuesta que se lleva al órgano de dirección y el órgano de dirección deberá de ver si las aprueba o no las aprueba, si propone modificaciones o no. Pero claro que me llama la atención tanta generación de normativa interna de parte del oficial de cumplimiento. Con eso, precisamente, insisto en la importancia de que se proteja la regla de independencia, porque con este tipo de detalles respecto de las funciones, aunque ahí está el oficial de cumplimiento, va a formar parte de ese comité, yo no quisiera que eso se vuelva un problema en el manejo de las atribuciones de cada quien, ¿verdad? Entonces tiene que quedar muy claro eso para que haya paz en medio de todo lo que el llevar a la realidad estos principios. El inciso D habla de vigilar el cumplimiento del plan de trabajo de la oficialía de cumplimiento aprobado por el órgano de dirección. Muy bien, entonces ahí no participará el oficial de cumplimiento, pero sí deberá, obviamente, y podrá, en mi opinión, podrá estar presente, ¿verdad? Eso es un tema que tienen que aclarar. Él podría también abstenerse de participar y entonces hacerse a un lado, pero son temas de manejo interno, en el tanto y en el cuanto el comité lo maneje con mucha prudencia, ¿okay? Y el inciso E establece la obligación de presentar informes al órgano de dirección sobre la exposición al riesgo en el tema de cumplimiento, con la periodicidad que ellos determinen en su ordenamiento interno del comité de cumplimiento, pero mínimo debe ser una vez cada semestre, y además en los casos en que surjan situaciones relevantes extraordinarias, pues hay que reportarlas, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de un informe, de un reporte, no de un permiso para comunicar determinadas situaciones, sino un informe, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Dice que este informe debe incluir el seguimiento de los planes correctivos definidos por el sujeto obligado, producto de los resultados de la evaluación de riesgos en estas áreas de cumplimiento. Entonces, repito, son funciones verdaderamente importantes las de el comité de cumplimiento. Ahora, normalmente
Recordemos que normalmente pues el comité de cumplimiento no tiene personal a cargo, ¿verdad? No tiene personal a cargo. Así que posiblemente muchas de estas cosas serán desarrolladas por la oficialía de cumplimiento, aunque técnicamente se consideren que surgen, ¿verdad?, del comité de cumplimiento, porque habrán deliberaciones, votaciones y definiciones sobre a ese respecto, ¿verdad? Okay. El artículo 13 regula lo que son las sesiones del comité de cumplimiento y del comité de cumplimiento corporativo. Básicamente establece el deber de reunirse con la periodicidad establecida en su normativa, ¿verdad? Ellos establecen eso, pero al menos deberá ser cada 3 meses o cuando surjan temas relevantes que sea necesario comunicar, debatir o revisar, ¿no? Es interesante que la disposición les recuerda a ellos el tema de su autorregulación, es decir, ellos tienen la potestad de autorregularse. Ahora, dice que deben reunirse con la periodicidad establecida en su normativa, pero al menos cada 3 meses. Entonces puede surgir la pregunta de si podrían ellos acordar reunirse cada 4, cada 5, cada 6 meses y no cada 3. Bueno, de acuerdo a la redacción, de la norma, no, fundamentalmente podría ser una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero mínimo siempre tendrá que ser mínimo cada 3 meses, ¿verdad? Cada trimestre. Ahora, si eso es lo apropiado, es algo que hay que discernir en función del tamaño de la empresa y del sujeto obligado, ¿verdad? Eso creo que es relevante para efectos de ustedes que están en el rango del artículo 14 de la ley. En las actas de cumplimiento establece el segundo párrafo: se deben separar las deliberaciones y acuerdos para cada una de las entidades analizadas, cuyos asuntos sean conocidos en la sesión de que se trate, ¿verdad? Entonces, cuando se trate del comité de cumplimiento corporativo, pues entonces habrá que decir expresamente: vamos a entrar a ver temas del puesto de bolsa en el área de cumplimiento, y así para que queden divididas las temáticas, las decisiones, las resoluciones y por qué no las discusiones por cada una de las entidades que forman parte del grupo, ¿verdad? Del grupo. ¿Okay? En caso de que en una sesión no se analicen temas de alguna de las entidades que conforman el grupo o conglomerado, se debe dejar constancia de esa situación en el acta correspondiente. ¿Okay? Entonces habrá que decirse: bueno, en esta oportunidad no vamos a ver temas relacionados con XYZ puesto de bolsa, por cuanto no hay puntos que ver respecto de ella. Habrá que ponerlo expresamente. Es una forma de dejar un orden y un registro de cómo se están haciendo las cosas, ¿verdad? Fundamentalmente el acta, ¿verdad? Y luego el tercer párrafo establece la posibilidad de que comparezcan a las sesiones del comité de cumplimiento sin derecho a voto las personas que el comité considere necesarias. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí este video número 3 y luego vamos a entrar a ver la sección segunda, que tiene que ver con las funciones de auditoría interna, auditoría externa también, y los informes de estas, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí y ahora continuamos. Que Dios les siga bendiciendo en absolutamente todo. Recuerde que puede enviar sus dudas, sus indicaciones, sus manifestaciones, y por qué no ir redactando un documento para que haga llegar sus inquietudes a su jefe.
Nos vemos en el próximo video.